Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central, revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y Radio ucentral.cl presenta Diálogos Humanos, una amena conversación con interesantes invitados que abordan temas sobre salud y bienestar de manera didáctica en el profundo mundo del vivir. Conducen el psicólogo Daniel Sánchez Perkich y el cientista político Diego Arancibia Morales. Buenos días, amigas y amigos de este programa Diálogos Humanos, un programa de la radio U Central. Y primeramente, como buen día lunes, poder saludar a quienes hacen posible este programa, a Francisco Saavedra y a David Valenzuela, quienes están en los controles. Hola Francisco, hola David. Y como siempre también saludar a mi amigo y co-conductor de este programa, Daniel Sánchez, que está afuera de hace algunas semanas ya, por una estancia de investigación académica fuera del país. Y como siempre también recordar a nuestro buen amigo Luis Felipe Buletich, que nos acompaña de algún lugar. Y ahora tengo el honor de poder presentar a un invitado que nos viene a hablar de interesantes temas en este profundo mundo del vivir, como señalamos nosotros. Y quisiera presentarles al profesor Patricio Yura Maltés. ¿Cómo estás, Patricio? Un gusto, pues, Diego, muy amable por la invitación, y espero que esta conversación, por supuesto, pueda estar dentro de las expectativas que ya estás manifestando, y que parece que son bastante elevadas, y eso me tiende a poner nervioso. No, Diego, no. Con todo gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acceder a venir a conversar, a tener este diálogo humano, que con el fondo que lleva por título este programa. Y bueno, la idea es que conversemos de varios temas que fundamentalmente tienen relación con la salud mental, con el bienestar, ¿cierto? Y que se van aproximando distintas perspectivas, bien multi-interdisciplinares también, ¿ya? Entonces, también hoy día es un día que algo aconteció, pos una elección presidencial, también el país escogió a quienes van a ser sus representantes en el Senado, en algunas regiones, ¿cierto? Y sobre todo los representantes, en este caso en la Cámara de Diputados. Y por cierto que también resultaba una elección presidencial reñida, con bastantes sorpresas, ahí con figuras como el candidato Franco Parisi, que nadie se esperaba la votación que tenía, la encuesta. Ahí la verdad que no alcanzaron, no tuvieron alcance en sus aproximaciones y estimaciones. Y tenemos segunda vuelta presidencial ya hacia mediados del mes de diciembre, así que por lo tanto ahí es un día acontecido y de mucho análisis, así que me imagino que los colegas y politólogos van a tener harto trabajo. Así es, efectivamente. Bien, y yo te quiero presentar a ti, que eres, primero que nada, el profesor Patricio Yuras es el director de la carrera de Ingeniería de Administración, ¿cierto? De la Universidad Central de Chile, que está dentro de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones, ¿cierto? Y él es de profesión ingeniero de Administración y Finanzas, magíster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos, tiene algunos diplomados, ¿cierto? Y una vasta experiencia en empresas nacionales y multinacionales, ya de diversos ámbitos de la gestión, pero el profesor Yuras tiene un valor bien especial, ¿ya? Que él es autor de 2 libros, ¿ya? Uno que se llama La Teoría del Pituto, que lanzó recientemente acá en la universidad, y el otro es Management Chilensis, ¿ya? Efectivamente. Así que de eso vamos a hablar hoy día. Me parece muy bien. Contribuyen de alguna manera la mirada que él tiene, que plantea en su pluma, en su escrito, mantiene bastantes aspectos que se relacionan con este sentido del vivir que nosotros apelamos, y sobre todo con temas de bienestar. Así que
Primero que nada, ¿en qué consiste este libro, La teoría del pituto, Patricio? Muy bien. Bueno, mira, La teoría del pituto es un libro que tiene un carácter, es un ensayo satírico, que por supuesto, digamos, involucra aspectos como la ironía, el sarcasmo, la mordacidad. Y fundamentalmente está ligado a dejar entrever lo que es el lado B de las empresas. ¿Ya? ¿Cómo nace, de alguna manera, este libro? Esto nace específicamente de un capítulo de mi primer libro, que es Management Chilensis. Estos son tus 2 libros. 2 libros, ya, efectivamente. Perfecto. Management Chilensis, editado el año 2024, okay. Y La teoría del pituto, el 2025. Yo tengo un recorrido de aproximadamente un poco más de 30 años en el mundo de las empresas y particularmente en todo lo que se refiere a la gestión de recursos humanos. Y en el ámbito de recursos humanos te imaginarás que existen muchas historias, muchas anécdotas, muchos sucesos, muchos hechos de distinta índole, ¿ya? Y algunos claramente confidenciales y reservados. Pero dentro de todo este mundo, con una serie de anécdotas que se iban produciendo en todos estos años, yo las fui anotando, las fui registrando. Algunas anécdotas muy cómicas, otras algo trágicas inclusive, o tragicómicas, en fin. Y después, luego de unos 20 años, me dije, con todo esto que tengo escrito, ¿qué es lo que hago? Y definitivamente pensé y dije, voy a escribir un libro, pues, con toda esta anécdota del mundo de recursos humanos. Y así fue y lo hice. Y así nace Management Chilensis. Management Chilensis también está enfocado en el lado B de las empresas. Y cuando digo el lado B de las empresas, es todo aquello que las empresas o las organizaciones pretenden ocultar u omitir. Se podría decir que es como el backstage, el detrás de la pantalla. Exactamente. Ya, okay. Nosotros tenemos muchas empresas en las cuales se presentan, y las hay, por supuesto, yo no desconozco que sea así, de mucha calidad en lo que respecta a su servicio, a su eficiencia, en fin. Pero siempre todas tienen un lado B. Aquellas capacitaciones que son totalmente inútiles, aquellos procesos de selección que no son totalmente transparentes y aflora esta figura del pituto, aquellos programas de desarrollo de ejecutivos que en realidad no reportan mucho a las organizaciones y solamente generan gasto, etcétera, un sinfín de cuestiones. Hubo un día, y que es quizás lo que me gatilló fundamentalmente también a lanzar la teoría del pituto, aproximadamente por ahí por el año 2018, en una de las clases que yo estaba desarrollando a mis estudiantes, precisamente en la asignatura de gestión de recursos humanos, empecé a hablar, ¿no es cierto?, de lo que era la teoría, de los procesos de selección, lo que dice el libro, procesos transparentes, científicos, coherentes, etcétera. Y de pronto hubo un estudiante que me dijo, oiga, profe, usted que nos habla tanto de los procesos de selección, ¿ya?, que son transparentes, ¿qué pasa con el pituto? Que es la realidad, me dijo. Eso realmente para mí fue una bofetada. Inmediata. Por lo tanto, de ahí en adelante, decidí un poco cambiar el esquema y las perspectivas de enseñanza. Primero les hablo de lo que dice la teoría, de lo que dice el libro, y después les digo, chiquillos, ahora viene la realidad. Esto es lo que ocurre también en la práctica, en lo que se vive y en lo que van a vivir también ustedes. Entonces, hago una suerte de contraste entre teoría y práctica. Y no necesariamente la práctica, ¿ya?, es una cuestión que es coherente con lo que es la teoría o lo que dice el libro, ¿ya? Uh-huh. Entonces, como decía, la teoría del pituto nace de esa forma, ¿ya? Okay. Y yo en eso también me baso en algunos otros autores. Sátira aquí en Chile, en materia organizacional, no escribe nadie.
Quizás yo soy el primer exponente en este ámbito. No, claro, porque en general lo que conversábamos también antes del inicio del programa es que los chilenos en general somos muy graves. Así es. Somos muy graves, entonces si en el fondo nosotros podemos ocupar yo siempre he dicho que, y por ahí yo siempre digo que la ironía y el sarcasmo es un buen antídoto para sobrevivir a climas laborales complejos. Efectivamente. Entonces este tipo como de literatura y de escritos y en el fondo de compartir experiencia se agradece, porque es una forma también distinta como de aproximar, digamos, y no podría ser, no es descabellado pensar que también este compilado de experiencias tuyas sean también parte del, no sé, de los controles de lectura o la bibliografía complementaria que puedan tener en este caso los estudiantes en cualquier asignatura de clima y cultura organizacional, gestión de recursos humanos, bueno, etcétera. Correcto. Entonces me parece súper relevante en el fondo cómo esto también se ha gestado, porque también es una forma de cuando se sistematiza también la teoría con la práctica y el compartir experiencia, también estamos dando ahí como una innovación docente. En el fondo es como ponerse a prueba también el rol docente que tenemos todos, digamos, para que efectivamente el estudiante pueda aprender, porque si no, la verdad es que leas el libro y punto, claro. Punto. Claro, no, exactamente, no es la idea. Tú te das cuenta que en ese sentido nace de una cuestión de carácter académico. Sí, totalmente. De hecho, tú lo has mencionado. Más de algunos de los casos que están escritos aquí son casos que yo aplico en la realidad a los estudiantes. Y les llama la atención, digamos, que no sea una cuestión extremadamente técnica o protocolar, sino que basado, digamos, en hechos reales. Sí. ¿Ya? La teoría del pituto, de una u otra forma, y aprovechando este espacio, por supuesto, compitió, por así decirlo, también con otros libros de académicos acá. La propia personas vinculadas a la editorial de la universidad me dijeron, ¿por qué no presentas el libro? Oye, espérate un poquitito, le dije yo, este libro es un ensayo satírico, mordaz, irónico, quizás no está al nivel de lo que significa editar un libro en una universidad. Le dije, no, me dijeron, dale, preséntalo. Pues bien, se presentaron varios libros y se escogieron 2. Okay. Y uno de ellos fue la teoría del pituto, para mi sorpresa, ¿ya? Por lo tanto, ojo, la edición de este libro por parte de la universidad no es un pituto. No, combatí en buena lid. No, por cierto. Y que, bueno, a mí siempre me ha quedado la inquietud que yo sé que, por ejemplo, en España no se habla de pituto, se habla del enchufe. Pero en otros países la experiencia internacional que demuestra, ¿hay pituto o no hay pituto o hay otras expresiones o formas de poder comprenderla? Y en este caso, bueno, no sé, porque me imagino que en la realidad latinoamericana habrán otras formas también que podrán llamarse, bueno, acá está mencionado el amiguismo, ¿cierto? O el compadrazgo, bueno, el nepotismo que obviamente es estudiado desde la perspectiva más politológica, ¿cierto? Correcto. Pero hay otras otras fuentes o existe el pituto en otras realidades. Efectivamente, pues también. Uno parte de la base, digamos, de que acá se aplica o se practica solamente acá en Chile. Pero efectivamente esto también es un fenómeno transversal, a nivel universal, incluso también de carácter histórico. ¿Ya? Mira, tal como te decías tú, en México se habla de palanca, enchufe en España, ¿ya? En Estados Unidos, to pull a string for, algo así como para tirar de los hilos para. En Francia, como pistonnier, y algunos otros más ejemplos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vemos que este no es un fenómeno de carácter social y exclusivo de Chile, ¿ya? Sino que también se da en otros países. Quizás con mayor o menor intensidad, pero se aplica también en la práctica. Y lo otro ¿se podría decir que es positivo o negativo el pituto? A ver, yo te diría que desde una perspectiva ética, no te diría, digamos, que es lo más apropiado, lo más adecuado.
es lo que uno enseña. La teoría del pituto fundamentalmente se enfocó a los procesos de selección en las empresas. ¿Ya? Y evidentemente, ¿qué es lo que enseñamos nosotros? Y sobre todo lo digo yo como profesor en el área de gestión de recursos humanos. Un proceso de selección debe ser un proceso transparente, donde se apliquen determinados instrumentos de carácter científico para otorgar que este proceso sea adecuado y se pueda optar o seleccionar a una persona idónea para un determinado cargo. Ese es el punto. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? El pituto, de una u otra forma, rompe absolutamente todos los esquemas teóricos o de lo que pretende ser una organización o un proceso eficiente en lo que significa esta materia, ¿ya? Por lo tanto, a veces no necesariamente las personas que se incorporan mediante la práctica del pituto se aplica este denominado concepto de la meritocracia. Sí, claro. Sí. No se aplica bajo, digamos, ningún aspecto. Yo no esperaría, digamos, que todo este tipo de procesos fuesen de esa forma, ¿ya? Que compitiéramos en igualdad de condiciones, ¿ya? Pero no a través de determinados mecanismos o influencias o vínculos de amistad o de poder para poder incorporarme a una determinada empresa u organización. Sí, perfecto. Ahí la duda que queda es si acaso, por ejemplo, no sé, tú, por ejemplo, estás armando llegaste a un nuevo puesto y tienes que armar un equipo. Y como tú me conoces a mí, me llamas a mí y me dices, Diego, quiero que formes parte de mi equipo. ¿Eso es o no es pituto? Eso es pituto. Ya, ok. Derechamente. ¿Ya? Yo te puedo invitar, digamos, a ti. Aunque no exista un proceso de selección de por medio. Es que ese es el punto, ¿ya? Para que el pituto, digamos, no sea propiamente tal. Claro. El pituto deben aplicarse determinados procesos de selección. Conforme. Por lo tanto, yo te puedo invitar a ti, pero lo importante es que tú puedas participar en este proceso de selección que sea transparente, coherente, científico, etcétera. ¿Ya? Yo puedo también invitar a un amigo que está pasando por una situación económica muy grave, ¿ya? Y a lo mejor es muy loable de mi parte. Sin embargo, se transforma en pituto al no pasar por estos procesos de selección que debiesen ser transparentes. Porque probablemente ese amigo, si compite con otro postulante, lo más probable es que quizás también pudiera quedar fuera del proceso de selección. Y el otro postulante tener muchas más capacidades y competencias para ocupar ese cargo. ¿Ya? Sí, claro. Sí. No, lo planteaba solamente porque pensaba que el pituto aplicaba cuando efectivamente yo tengo un proceso de selección declarado, manifestado, ¿cierto? Pero yo no lo respeto. Así es. Y efectivamente ahí lo que hago es, mira, este está primero, pero a mí me gusta más el tercero que tiene menos puntaje, entonces hagamos algo para que quede primero y poder seleccionarlo. Ahí, claro, ahí yo decía, eso es lo que yo entiendo por el pituto. Exacto. Pero claro, ahora me queda mucho más claro. Porque son importantes igual las aclaraciones conceptuales, porque finalmente todo podríamos decir que termina siendo pituto. Así es, en gran medida. A ver, ¿cuántas organizaciones, ya, de alguna manera construyen determinados procesos de selección en los cuales prácticamente el postulante ya está designado? Sí, claro. Sí. Pero obviamente desarrollan toda esta parafernalia, ¿no es cierto?, de publicar los avisajes, de invitar, digamos, a psicólogos para aplicar pruebas psicolaborales, etcétera, pero el nombre del postulante ya está definido. En otras ocasiones, claro, tú puedes también traer una persona que sea un gerente, que ha levantado empresas, que es una sandía calada. Pero si él no ha pasado por estos procesos de selección, pasa a ser un pituto, porque debería haber competido con otros postulantes. Y lo más probable es que gane el proceso de selección, por su trayectoria, por su experiencia, etcétera, ¿ya? Pero si no participa en estos procesos, se convierte en un pituto. Todo pituto tiene una causal, tiene un motivo que lo origina. Y eso puede ser amistad, pueden ser vínculos de carácter político, vínculos de carácter consanguíneo, porque es un familiar, etcétera. Eso es lo que gatilla el pituto. Y aquí es donde aparecen determinados actores. Hay un actor, la práctica es el pituto, la práctica, el hecho, la acción. Pero aquí hay un primer actor,
que es el pitutero. El Ok. pitutero es quien provee o lleva a la práctica el pituto. Y por otro lado está el apitutado, que es quien recibe el beneficio del pituto. Perfecto. Por lo tanto, en ambos casos confluyen a través de esta causal. Ya. Y hay pitutos, ¿no es cierto?, en ese sentido, y lo señala también el modelo. Este es un modelo de valor agregado y de retorno sobre la inversión. ¿A qué me refiero con esto? Puede que yo efectivamente traiga un amigo, un pituto. La causal es el amigo, Sí, ¿cierto? La amistad, Sí, la claro. fraternidad. sí. ¿Ya? Y gran amigo de la infancia. Nacimos prácticamente juntos, jugábamos en la calle a la pelota. Tengo un gran nivel de confianza con él. Exacto. Y él se quedó sin trabajo. Por lo tanto, yo lo estoy ayudando y se genera un beneficio para él. Y que puede ser un beneficio unilateral, porque él obtuvo un trabajo. ¿Y cuándo se produce el beneficio recíproco? Cuando yo veo que ese amigo genera un gran nivel de desempeño, gran rendimiento, gran productividad. Por lo tanto, ambos somos beneficiados en ese sentido. Si eso ocurre, hay un valor agregado que es positivo y por lo tanto también un retorno sobre la inversión que es negativo. Perfecto. Al contrario, podría ocurrir que ese amigo mío sea un inepto y un verdadero patán. Y en vez de generarme un buen desempeño, ocurra todo lo contrario. Y tal como lo dice el modelo, me genera, ¿no es cierto?, un valor agregado negativo y un retorno de la inversión también que es negativo, pero ese señor se me transforma en un cacho. Y literalmente lo dice aquí en el libro, un cacho. Tengo un amigo, imagínate, lo traje para ayudarlo y me está generando un montón de problemas y un cacho. Y en el caso lo definió como parásito en el libro. Sí. Prefiero leerlo, Ya. digamos, de manera como bien específica, porque aquí hay una serie de conceptos, ¿ya? Sí, pues está. Y que me doy cuenta que algo habías leído el libro. Sí, Me parece muy No se bien. digamos. investigue. Y te lo agradezco, ¿ah? ¿Ya? Porque mira, podemos hablar de conceptos como el clientelismo. Sí, claro. El clientelismo, ¿no es cierto?, sabemos Sí. que está ligado al ámbito político. El compadrazgo, el amiguismo, están ligados justamente al lazo de fraternidad. Está el favoritismo, el padrinazgo. También hablamos de lo que es el tráfico de influencias que se puede dar también en esta práctica. ¿Para qué decir el nepotismo, que es el beneficio Sí, claro. para ayudar, digamos, a los Familiares. Entonces, ya te había mencionado la práctica del pituto, Sí, el pitutero, el apitutado. apitutado. Está también otro, que es el apernado, Ya. antes de entrar al parásito. Se refiere a un nivel superior del apitutamiento propiamente tal. Puede utilizarse indistintamente para distinguir a alguien difícil de remover de un determinado cargo. ¿Ya? Y en el caso, claro, del parásito, dícese del apernado, o sea, es superior al apernado. ¿Ya? Dícese el apernado que durante años ha usufructuado, exprimido y estrujado los beneficios de una organización pública o privada. Y eso se podría decir que es una persona que ha generado más costos que beneficios para la organización. Efectivamente. Y Ya. por alguna razón no es despedido, no es desvinculado, a pesar de generar un bajo nivel de rendimiento y quizás que otro tipo de conflicto o contingencias internas. Todos dicen con un tremendo signo de interrogación, oye, ¿por qué todavía está acá? ¿Estará pitutado? Probablemente, lo más claro. Sí, ahí tengo otra inquietud porque finalmente, ¿qué es lo que queda? Chile está lleno de pitutos y qué tan, porque puede ser que se dice comúnmente una persona que en general como que no tiene redes, no genera relaciones de confianza y por más bueno que sea en lo que hace, es muy difícil que pueda, no sé, despegar o llegar a un buen cargo, a un buen puesto de responsabilidad, etcétera. Bueno, que se pueden sumar distintas condiciones ahí, Claro. condicionantes. Y lo digo sobre todo porque también no hay que desconocer que en la realidad nacional hay dos cosas que a mí me llaman profundamente la atención y que obviamente se determinan en algunos espacios y sobre todo como en contexto universitario. En el fondo es la pregunta clásica, ¿de qué colegio saliste?
Efectivo. Porque el colegio saliste, de alguna manera ya me va determinando y me va dando la forma en los espacios que yo me voy a desempeñar primero en la universidad, que ya se demuestra ahí, en alguna determinada, y posteriormente después en el desempeño de la vida laboral. Entonces, efectivamente, yo voy a tener 2 currículum el día de mañana, o 3, y quizás por una cuestión de sesgo de confirmación o reflejo condicionado, yo voy a optar por elegir por aquel del colegio que yo tengo preferencia o del mismo colegio que yo salí, por ejemplo. Entonces, eso me puede dar cuenta que el pituto está muy arraigado. Efectivamente. Mira, en el libro aparecen una suerte de tipología, una clasificación de los tipos de pituto. Uh-huh. Y ese que tú mencionas es uno de ellos. Tenemos el pituto consanguíneo, que generalmente muchas veces se da en las empresas familiares. Sí, claro. Cuando se promueve, ¿no es cierto?, sí, a un hijo, un sobrino. Está el pituto político, que recién hablábamos, del clientelismo, un vínculo con determinada organización político-partidista. Está el pituto fraterno, que está ligado, y lo que hablábamos recién en el ejemplo que yo exponía, del amigo, sí, del amigote, sí, ¿no es cierto? Está el pituto económico-financiero, uh-huh, ¿ya?, que es aquel pituto en el cual yo, como dueño de la empresa, recibo al hijo de un proveedor mío, de un cliente mío, que prácticamente a mí me genera la mitad de las ganancias de mi pequeña empresa. claro. Ya, ok, Le perfecto. estoy haciendo una gauchada. Sí. Por lo tanto, yo ni siquiera conozco al hijo, ni siquiera desconozco si tiene los méritos, ¿ya? Pero a través de la empresa de su padre, de su familia, ¿no es cierto?, a mí me genera, ¿no es cierto?, grandes ingresos a mi pequeña empresa. Por cierto. Está el pituto académico, que es el que tú recién mencionabas. De alguna manera, esto es una suerte de instancia más bien endogámica, en la cual muchas veces no necesariamente te conozco. Sin embargo, provenimos de la misma universidad, sí, provenimos del mismo colegio. Entonces se genera como una suerte de confraternidad. Y yo prefiero a alguien que salió de mi universidad, donde egresamos, que alguien que venga desde otra. uh-huh, Está el pituto elitista. El pituto elitista, ¿ya?, es aquella práctica en la cual, digamos, pertenece una élite, una cúpula, ¿ya?, muy minoritaria en este país, pero que trasciende y que son las que gestionan las grandes organizaciones y empresas de este país. uh-huh, ¿Ya? Esas personas, obviamente, nunca van a ser despedidas. Si son despedidas, las van a reubicar en algún directorio de alguna otra empresa, etcétera. Está el pituto referencial. Es decir, un amigo mío me dio referencias de un conocido de él que me podría servir a mí. Por lo tanto, yo me baso en las referencias, en los buenos comentarios de mi amigo en relación a este postulante, y obviamente lo superpongo a cualquier otro candidato porque tengo una buena referencia. Y finalmente también, y sobre todo por me han preguntado mucho, y estaba esperando que me hicieras esa pregunta, el pituto erótico. El pituto erótico, ¿ya?, es aquella práctica donde existe algún tipo de vínculo íntimo entre alguien con poder que tiene la influencia para pitutar en relación, digamos, a una persona con la cual mantiene algún tipo de relación personal o íntima, ¿ya? Hay otros más, hay otros más tipos de pitutos, pero estos son los que fundamentalmente nosotros consideramos. Patricio, y lo último... Me extendí un poco al responderte la pregunta. Vamos a hacer una pausa musical prontamente, pero en ese sentido lo que me llamó la atención de lo que mencionaste son los pitutos como referenciales. En ese sentido, ¿es recomendable colocar una referencia laboral, por ejemplo, en el currículum? Efectivamente, ¿ya? Es absolutamente clave y siempre se piden los procesos de selección, se piden, ¿no es cierto?, referencias. Ahora, tú sabes que en la práctica muchas de esas referencias
no necesariamente pudieran ser las más apropiadas, porque yo voy a señalar como referencia a alguien que yo conozco y va a hablar bien de mí. No, y aparte que son una apuesta, porque puede ser que la referencia que tengas tú, y yo estoy siendo el revisor justo, yo tuve un conflicto con la referencia, entonces de plano digo, no, aquí exactamente. Quien recomienda no es recomendable, por exactamente. Sí. Pero siempre en los procesos de selección se piden referencias. Sí, por supuesto. De algún jefe anterior, de algún colega de trabajo, de algún gerente donde yo haya trabajado, etcétera. Siempre se pide, independientemente que tú lo señales o no en el currículum. Ese es el punto. Claro. Siempre va a estar presente. Ahora, hoy en día existen muchos más mecanismos de selección de personal al margen de las referencias. Aquí hay muchos otros antecedentes y procesos en los cuales también a ti te pueden detectar una determinada trayectoria satisfactoria o insatisfactoria en una empresa. Sí. El mundo, por así decirlo, se hace muy pequeño en lo que significan los procesos de selección. Así que, ojo, mucho cuidado en ese aspecto, tratar de irse bien de cualquier empresa en la cual uno haya estado. No, siempre, totalmente. Bien, oye, vamos a hacer una pausa musical ahora y nos vamos a ir con un tema que tiene directa relación con lo que hemos estado hablando, que se llama Los Pitutos de Sexual Democracia. Muy bien, perfecto, lo más ad hoc. Totalmente. Presentando en Radio U Central, Diálogos Humanos, una amena conversación respecto al profundo mundo del vivir, con la conducción del psicólogo Daniel Sánchez Berkich y el cientista político Diego Arancibia Morales. Bien, sí. Sí, acá estamos de vuelta ya en este programa Diálogos Humanos. Seguimos conversando aquí con el profesor Yuras sobre este interesante tema de el pituto, pero también teorizado, ¿ya? Y me estaba hablando ahí recién de una socióloga que hizo su tesis doctoral sobre la historia del pituto en Chile, y en fondo como también las distintas condiciones, variables, ¿cierto? Políticas, del contexto, obviamente dice mucho, empieza a surgir. Pero más allá también de la teoría del pituto, hay el otro libro bien interesante que ha desarrollado en este caso el autor, ¿cierto? Quien me acompaña acá, es Management Chilensis. Y una de las cosas que acá hay varias cuestiones que se manifiestan en el libro, que es fondo la transmisión de experiencia, como contaba en un principio, ¿cierto? Del modelo de gestión chilensis, el backstage, o en el fondo que hay detrás de la cortina en las organizaciones. Y en fondo, y ahí se producen varias teorías, ya como, bueno, Dunning-Kruger, la teoría de la estupidez, ¿cierto? La ley de Parkinson, que son bien interesantes desde el punto de vista también de lo que es el comportamiento organizacional, la cultura organizacional, ¿cierto? Y obviamente que tiene incidencia en las cosas que nosotros hemos planteado acá en el programa, como el bienestar, la salud mental, ¿cierto? Y antes voy a dejar planteada la inquietud. A mí también me llama profundamente la atención, que también lo veo como en algunos, me he fijado que en otros países es más agudo, sí, pero esta obsesión, no sé cómo llamarlo, o moda de que todas las cosas como de administración tienen que ser como el management, o con términos como anglosajones, ¿ya? Entonces, el management, el marketing, el benchmarking, y bueno, y vamos viendo una serie de conceptos que finalmente también hacen como sentirse más importantes por una parte, pero por otra también es como crear como distancias en cuestiones que podrían ser explicadas en forma más simple. Pero bueno, yo creo que también eso es propio, creo que también del management chilense. Así, pero no sé qué me podrá decir al respecto, profesor. Sí, efectivamente, sí. Y un poco antes de contestarte directamente la pregunta, efectivamente, management chilensis como concepto proviene de la naturaleza de lo que ¿puede mostrar el libro? De lo que tú estás planteando. ¿Se puede? Sí, claro, ahí está. Muy bien. Ahí no sé si se ve. Sí, perfecto. Perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, en ese sentido, claro, la naturaleza de los conceptos que tú planteas se empezó a desarrollar hace ya varios años, y uno tenía colegas
que apenas sabían hablar español, ¿ya? Pero que introducían una serie de términos, digamos, en inglés anglosajón. Claro. Que la performance, que el management, que el engagement. Exactamente. ¿Ya? Exactamente. En fin, ¿ya? Era muy usual eso. Te da cierta prestancia, un cierto caché. ¿Ya? Y obviamente se agrega este otro término chilense, que sabemos que ese concepto quizás tiene una connotación algo poco peyorativa, por así decirlo. Entonces fue esta suerte de mezcla, ¿ya? Lo que nos llevó a desarrollar el libro. Y el libro tenía también como referentes, y tú lo mencionaste, ¿ya? Algunos otros libros o estudios. Y te estoy hablando de libros y estudios e investigaciones de académicos, particularmente en Estados Unidos. ¿Ya? Okay. Se habla del principio de Dilbert. Este libro se basa mucho en él. ¿Ya? Ahí hay un señor Scott Adams que decía de que también es un libro satírico de investigación, y dice que llega a la conclusión de que las empresas tienden a promover sistemáticamente a sus empleados menos competentes a los puestos de gerencia y con ello limitar el daño que pueden causar con sus errores. Eso es lo que decía él. Está también el principio de Peter. También, este señor, también un académico universitario, hace referencia que las personas que realizan bien su trabajo son promocionadas a puestos de mayor responsabilidad, alcanzando su máximo nivel de incompetencia. Es decir, es el típico caso, por ejemplo, en que un muy buen vendedor lo promueven a jefe, y como jefe no resulta. Es un desastre. Entonces, por eso dice, ¿ya? Muchas veces se promueven a niveles superiores de jerarquía y a la larga, ¿no es cierto?, se convierte en una contingencia. La ley de Parkinson, que habla del coeficiente de ineficiencia. Sí. Y Parkinson habla de la comitología, esa necesidad casi ridícula de que todo, para poder desarrollar algo, hay que crear un comité. Y estamos llenos de comités. Sí, claro. Para todos lados. Sí, ¿ya? Totalmente. No hay nadie que haya hablado, por ejemplo, de esta también afición a que todo sea reuniones, digamos. Exacto, la reunionitis. La reunionitis. Se hace referencia, digamos, en algunos casos. ¿Para qué decirlo también? Pues el mismo, la teoría de la estupidez, desarrollada por Carlos María Chipola, también académico universitario. Y él siempre hacía referencia... dice, siempre inevitablemente cualquiera de nosotros subestima el número de individuos estúpidos en circulación. Y pueden haber muchos, ¿ya? En ese aspecto. Y muchos de ellos están también dentro de las organizaciones. Claro. Personas tóxicas, en fin, etc. En el fondo son los que son manipulados por otra persona efectivamente. Más, que puede estar tras esa imagen. Exactamente. O como se podría decir, un poder en la sombra. Así es. El efecto Dunning-Kruger también, ¿ya? Que hace referencia en que algunos individuos con escasa habilidad o conocimiento sufren un sentimiento de superioridad ilusorio, considerándose más inteligentes que otras personas más preparadas. Entonces, este libro toma como referencia estos antecedentes, ¿ya? Y ahí es donde se empieza a gestar todo este concepto de management chilensis, ¿ya? No, qué bien. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué pueden hacer las organizaciones en general? Yo tengo ahí una respuesta propia de mi proceso de reflexión también, pero ¿qué pueden hacer las organizaciones para poder evitar que estas leyes, ¿cierto? Estas leyes, estas teorías, estos efectos se proliferen, digamos? ¿Qué pueden hacer en ese sentido como las organizaciones? Es compleja la pregunta, es compleja, porque lamentablemente, nosotros tenemos una determinada cultura y una determinada idiosincrasia a nivel social, y que eso también es parte de lo que son nuestras organizaciones. ¿Ya? Aquí hay un tema que es absolutamente clave, y que son los liderazgos en las organizaciones. Perfecto. ¿Ya? Cuando hay liderazgos en los cuales las personas, el líder, es inspirador, estimulador, es participativo, ¿no es cierto? Es carismático, ¿ya? Y la gente lo ve en esa condición, obviamente reconoce la calidad del líder. Sí, claro. Y por lo tanto tiende a generarse también una suerte de conexión
confianza con lo que el líder, ¿no es cierto?, transmite hacia la organización. Y por lo tanto se ve que si el tipo es correcto, ¿ya? Tiene buen trato, tiene buenas expresiones, lógico, eso también trasciende a una organización. Al contrario, cuando a veces tenemos también líderes que son más bien autoritarios, más bien déspotas, obviamente se generan alteraciones a nivel del clima laboral interno. Y esas alteraciones evidentemente repercuten en la motivación, ya en todo lo que significa también el desempeño y desgraciadamente también interfieren con las buenas relaciones dentro de las empresas. Sí, claro. Bueno, es que ahí también es cuando yo la respuesta más o menos que tenía muy similar. Creo que también ahí los liderazgos son bien relevantes y creo que también hay otras funciones ahí como del proceso administrativo que también cobran valor, por ejemplo, lo que es la dirección y el control. En el sentido de que yo puedo, por ejemplo, evitar un efecto de un Kruger en la medida también que ese líder, en fondo por las características que tiene, también conoce a su gente. Y en fondo sabe dónde en qué es como un técnico de fútbol. Correcto. Si yo conozco bien sus capacidades más allá de las técnicas, ¿cierto? Y puedo determinar que en tal posición va a jugar mejor que en la otra, aunque él quiera ser delantero, es mejor defensa, por decirlo así. Correcto. De hecho, hay un libro que se llama El liderazgo de Guardiola. Y el liderazgo de Guardiola explica que, ahí usted lo puede profundizar porque yo me recuerdo un pasaje, pero me quedó siempre grabado eso, que Guardiola llevó a Alexis Sánchez al Barcelona no porque era bueno para la pelota, sino que por las características personales que tenía Alexis Sánchez, que era como motivador, que tenía chispa, que motivaba al grupo, el primero en llegar a entrenar. Entonces, ese tipo de valores, de características, ayudaba finalmente a que el grupo como tal consiguiera el objetivo, en este caso, ganar partidos, copas y otros premios más. Efectivamente. Qué bueno que hayas tocado ese punto, porque efectivamente, dentro de lo que son mis clases, hago referencia, por supuesto, a los distintos estilos de liderazgo y pongo como ejemplo a Guardiola y a Bielsa. Ok. Ya. Que ambos son extraordinariamente carismáticos, pero tienen estilos un poquitito distintos. Sí. En el caso de Guardiola, tiene un estilo más bien situacional. De alguna manera, dependiendo de la situación, ubica o determina ubicar a un jugador en la cancha. Pero él no solamente se preocupaba del jugador en la cancha, sino que fuera de la cancha. Él decía, ¿de qué manera yo puedo hacer más productivo a una persona? Y hay determinadas personas que requieren mucho apoyo, mucha motivación, mucho cariño. Y por lo tanto él se daba el tiempo para conversar continuamente con las personas. Hay otros que para ser más productivo y tener mejor desempeño, ya, decía Guardiola, yo los tengo que dejar solos, que sean autónomos e independientes. Hay otras personas que necesitan otro tipo de actitudes. Cada persona, para tener buen rendimiento y estar motivado, tú como líder tienes que tratarlo de la forma que a él le sea más adecuada y que le agrade. ¿Te fijas? Sí. Ese es un estilo. Totalmente. Hay otro como el de Bielsa. Nosotros sabemos quién es Bielsa. Prácticamente nos hizo cambiar no solamente en el ámbito futbolístico, sino que yo también creo que hasta a nivel de cultura país. Totalmente. ¿Ya? Sí, de acuerdo. Siempre teníamos temor de ir a plantarnos a jugar a Brasil o Argentina, a defendernos y esperando que no nos hicieran muchos goles. ¿Qué es lo que hizo Bielsa? Nos enseñó pararnos frente a frente e ir a ganar a Brasil o Argentina. Él tenía un estilo muy carismático, pero también algo autoritario. Imagínate lo que era manejar ese camarín con muchas estrellas, y él los dejó absolutamente alineados y disciplinados. Pero porque era también una persona muy carismática, muy inspiracional, y que también aplicaba disciplina. Ambos elementos llevaron, ¿no es cierto?, a la selección chilena a tener un muy buen rendimiento. Rigor y afecto, digamos. ¿Ah? Rigor y afecto. Exactamente.
Así es. Sí, súper bien. Sí, bueno, interesante los temas de conversación. Bueno, siempre nos vamos ahora hasta el liderazgo, imagínate. Sí, no. Era inevitable. Sí, claro, sí, pues está estrechamente ligado. Yo creo que vamos a tener que hacer una parte 2 del programa, profesor, porque hay varios temas que nos quedaron ahí fuera. Pero sí es importante poder reflexionar sobre esto y bueno, y también saber en qué está. El otro día me contó que estaba ahí en un proceso de autoevaluación con la carrera. ¿En qué están ahí con la carrera de Ingeniería de Administración? Ok, gracias. Efectivamente, Diego, tú lo habías mencionado, yo soy director de la carrera de Ingeniería en Administración de Empresa, ¿ya? Que es una carrera que ha ido repuntando fuertemente en todo lo que significa posicionamiento en el mercado. Hemos tenido en el último periodo una muy buena admisión, como también muy buenos indicadores de retención de los estudiantes, etcétera. Y claro, dentro de lo que significan los procesos de acreditación de la universidad están estos procesos de autoevaluación, con los cuales está comprometida mi carrera y esperamos que todo este proceso también rinda buenos frutos, porque todo ese proceso también implica, ¿no es cierto?, mejorar la calidad de la enseñanza, la calidad académica, el perfil de los profesores, ¿no es cierto? Todo esto va a redundar, por supuesto, en beneficio de nuestros estudiantes, que es a quien nosotros como universidad y como carrera y como facultad nos debemos, y en ese sentido también estamos muy orgullosos del trabajo desarrollado y lo que estamos desarrollando también como proyectos en el futuro y en lo sucesivo, ¿ya? Qué bueno, qué bueno. Buenas noticias entonces para la carrera que dirige. Y por cierto, me imagino que también esos procesos formativos se van a ver enriquecidos también en la... No te quepa la menor duda, en fondo, en las experiencias que se comparten en producciones académicas, ¿cierto? Ahí estamos haciendo... Como esta, así que yo eso, la verdad, lo rescato bastante. Es una buena forma también de innovar en la docencia y que sin duda es un aporte, y me imagino que yo al menos como estudiante lo recordaría por siempre como una enseñanza. Así que te quería agradecer por haber participado en este programa, por haber accedido a la invitación. Espero que te haya sentido cómodo. Fue una conversación muy interesante. Como siempre, nos quedamos cortos, así que yo creo que vamos a conversar con Daniel para que haya una próxima oportunidad. Muy bien, pues todo lo contrario, Diego, gracias a usted por la invitación, extraordinaria conversación. Efectivamente, yo creo que nos faltó tiempo para seguir hablando, y por supuesto también siempre disponible pues, para una segunda parte, y continuar tocando estos temas que son extraordinariamente interesantes. Muchas gracias a ti, profesor Patricio Yuras. Y bien, nos despedimos hasta la próxima semana y nos vamos a despedir con una canción para poder bien energizante, para poder partir bien la semana. Don't Stop Me Now, de Queen. Chao, que estén muy bien. FM y radio.ucentral.cl presentó Diálogos Humanos, una amena conversación que nos entrega de manera didáctica el profundo mundo del vivir, la forma de relacionarnos y la importancia de la salud y el bienestar para todas las personas. Hasta la próxima semana.